historia del héroe, el idealismo del cómic a través de los ejemplos de mística, la goma, y creo que se parece bien porque nos habla de la política final, después por ahí leía a la representación como bueno, vale, bueno, muchas gracias a todos. Con las prisas y con otra pieza que hemos repartido los bueno, yo voy a ir bastante rápido ya que solo tenemos 20 minutos y voy a contar muchísimas cosas y con todo. La charla va a hablar de la sexualidad del héroe, el idealismo del cómic a través de los ejemplos de Catwoman, silueta y mística. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hacer un repaso de la mujer en el cómic, de la sexualidad o la orientación sexual en el cómic y del lesbianismo en el cómic. Y sobre todo responder a la pregunta, ¿es relevante la orientación sexual de los personajes femeninos en el cómic? En primer lugar, hablando de la sexualidad o el lesbianismo, tenemos que decir que no es nuevo el hecho de que aparezcan personajes lésbicos en la literatura, ya que, por ejemplo, tenemos obras como El Conde de Montecristo, en la que aparece un personaje que se fuga con otra mujer vestida de hombre, Eugenia Danglars. También algunos autores señalan a Safo o a los libros de Ruth como las primeras obras, los primeros autores en los que aparecen personajes lésbicos. Y es que era un tema recurrente en la literatura, puesto que los hombres no veían como una amenaza el hecho de que las mujeres tuvieran relaciones sexuales entre ellas, sino que se trataba de una especie de entrenamiento para un posterior encuentro heterosexual. Llegó la Edad Media y hasta la llegada del Renacimiento no podemos encontrar este tipo de actos sexuales hasta el siglo XIX con los franceses. Sin embargo, sí que ya tiene una connotación negativa en la que los personajes suelen ser prostitutas, cortesanas, que además tienen un final trágico. Por ejemplo, es en este momento con Théophile Gautier en Mademoiselle de Maupin, donde nosotros podemos encontrar cuando empiezan a sacar ciertos rasgos físicos a las mujeres homosexuales. En este caso dicen alta, ancha de hombros, estrecha de caderas y de inclinación atlética. También es destacable el hecho de que George Sand y Charlotte Brontë hablaron por primera vez de la sexualidad dentro de una obra literaria y sobre todo que esta última fue la primera que habló del homoerotismo dentro de los internados femeninos. En la actualidad podemos decir que, aunque sí que hay una cierta amplitud de miras, todavía perviven ciertos arquetipos que se continúan utilizando en la caracterización de los personajes. Para empezar a responder a esa pregunta de si es relevante la orientación sexual de los personajes femeninos o no, tenemos que decir que muchas veces se ha malinterpretado la figura femenina y que en el caso de que esa figura femenina fuera homosexual o bisexual incluso, se incidía en exceso en ese hecho, dejando de lado a otras características que podrían ser más importantes. No me detendré demasiado en el hecho de que es el cómic, ahí hay una serie de definiciones. Lo que sí que me gustaría decir es que tuvo sus inicios en el siglo XIX, es decir, es un arte bastante reciente, podríamos decir, y que surgió como una forma de incrementar las ventas de los periódicos. Comenzaron denominándose strips, es decir, tiras, y poco a poco se empezaron a desligar de esos periódicos y se llamaron los comic books. Si alguno quiere algún tipo de información en PowerPoint o lo que quiera, luego no tengo ningún problema en pasar toda la información que queráis. Y además en la fotocopia tenéis bibliografía. Pasaré muy rápido por esto, ya que hay un artículo en esa bibliografía que trata sobre las superheroínas y la aparición de la mujer, y simplemente hay que decir que es en 1920 cuando surge la primera aparición de una mujer en un cómic, y además aparece un poco de forma sesgada. Incluso la imagen que aparece ahí es de Spiderman y esa es Mary Jane Watson, de la que decían que era muy bella, y sin embargo las dos primeras imágenes que tenemos de ella es con el rostro cubierto. Además, debemos decir que se continúan los estereotipos literarios que aparecen ahí, la de la damisela en apuros, la compañera del héroe, la villana, y es además la compañera del héroe el personaje que aparece por primera vez. Y simplemente mencionar esto, que
los creadores eran principalmente hombres. Por ejemplo, una de las mayores superheroínas que hay en el cómic, Wonder Woman, fue creada en 1941 por un hombre, que era Marston. En los años 30, la edad de oro del cómic norteamericano es una etapa previa a la Segunda Guerra Mundial, y los cómics en general se dividían en tebeos para chicas y tebeos para chicos. El problema es que estos tebeos para chicas normalmente se trataba de o tebeos románticos, en los cuales hablaban de chicas buenas a las que les rompían el corazón, o de chicas malas que rompían el corazón. Y luego, por otro lado, teníamos el de las chicas trabajadoras, que eran chicas optimistas, que trabajaban en su casa, cosas así. En los años 40, con la Segunda Guerra Mundial en ciernes, la liberación de la mujer se produjo a través del trabajo, y eso se empezó a ver en el cómic, con personajes como Wonder Woman y otros muchos más. Por ejemplo, tenemos War Nurse, la enfermera de guerra, que también aparece ahí y es un personaje relevante. Sin embargo, termina la guerra y se produce un retroceso en todos los avances que se habían logrado, y sobre todo con la solución del inocente, una publicación del psicólogo Bertrand en 1954, que lo que produjo fue la creación del Comic Code Authority, que era un sello que tenía que llevar todos los cómics en su portada para que pudieran ser publicables. También es relevante decir que en 2011 fue el momento en el que DC Comics eliminó ese código de autoridad y pudo publicar sin censura. En los años 60 y 70, a pesar del movimiento feminista, con autoras como por ejemplo Gloria Steinem, que escribió varios artículos como Wonder Woman for President, pidiendo que le volvieran a devolver a Wonder Woman los poderes, a pesar de todo esto, no hay ningún tipo de avance en el cómic, y ya en los 70 y los 90 se ve un distanciamiento de la mujer respecto al cómic. Las mujeres, como mucho, van a acceder al manga, que sí que es una literatura que se aproxima a ella. En la actualidad lo que tenemos es una mezcla de sexismo, en la cual aparecen mujeres exuberantes normalmente, subidas en tacones, todo ese tipo de cosas, y una representatividad de esas mujeres además. Vamos con lo que nos interesa, que es la sexualidad en el cómic o la orientación sexual. En un principio no se mencionaba, la mayoría de los personajes eran hombres y no se ponía ningún tipo de duda, ya que había alrededor de ellos siempre mujeres exuberantes con ligeras de ropa que eliminaban cualquier tipo de idea de que ellos podían ser homosexuales. Sin embargo, sí que podemos ver sexualidad en algunos cómics, ya sea de forma superficial o de forma preponderante, en las Tijuana Bibles, que si no habéis oído hablar de ellas, yo creo que es bastante recomendable leer un poco acerca de estas publicaciones. Comenzaron en 1920 y, a pesar de el Comic Code Authority, sí que se siguieron publicando, y aunque nadie sabía quién las publicaba, dónde se vendían, quién era el autor, pero eran tebeos, podemos decir, de contenido erótico. Luego ya, en los años del Comic Code Authority, ya se elimina todo tipo de rastro de sexualidad, de orientación sexual que pueda alejarse de la norma, y lo que yo podría considerar no sé si se ve bien la infografía, seguro que alguno la ha visto en Facebook. Por un lado tenemos lo que el autor quiere decir, y por otro lado lo que la profesora de lengua, el crítico, quien sea, piensa que el autor quiere decir. Tenemos las cortinas eran azules, entonces lo que el autor quiere decir es las cortinas eran azules, y lo que el otro piensa puede ser que lo que pretende decir es que se sentía triste, o pues eso es lo que pasó en ese momento con el código de autoridad, que teníamos a Wonder Woman, que por ejemplo no tenía ningún personaje masculino relevante, ya era lesbiana. Tenemos a Batman, que siempre iba de correrías con un chavalín, entonces hay una relación sexual ahí. Por ejemplo, en el caso de Batman, la posibilidad de que fuera homosexual o no, lo eliminaron con la creación de Batwoman, de la que hablaremos más adelante. En la actualidad sí que podemos encontrar mayor visibilidad de estas minorías, por un lado por la intención de visibilizarlas, ya que el cómic es parte de la cultura de masas y puede ejercer una poderosa influencia sobre nosotros. Esto lo saben los editores, y
por un lado, pretende visibilizar a esas minorías y por otro lado se trata de una estrategia de mercado. Si yo puedo acceder a más lectores, gano mucho más dinero. Sin embargo, estas estrategias muchas veces no se han visto de una forma adecuada y muchas veces han sido forzadas, artificiales y no han sido bien recibidas. De todas formas, tenemos que contentarnos de algún modo con que las personas lesbianas, bisexuales y transexuales tienen más visibilidad dentro del cómic norteamericano que antes. Pasamos a algunas de las editoriales más importantes. Marvel, y dentro de Marvel los X-Men. Los X-Men son una posible concepción metafórica de una minoría homosexual, es decir, son personas que no son entendidas por aquellos que les rodean, que son rechazadas por la cultura y muchas veces se ha visto esa teoría acerca de su homosexualidad o de la metáfora de la homosexualidad. X-Men además es el primer grupo con mayoría femenina, hablaremos de uno de los personajes, de Mística. Sin embargo, todo este tipo de adelantos que podríamos haber tenido los eliminó, por un lado, Jim Shooter, cuando dijo que no había personajes gays en el universo de la Casa de las Ideas. Unos años más tarde, en 1982, De Matteis le contradijo incluyendo un personaje homosexual en Capitán América. En cuanto al primer personaje homosexual del cómic, es Estrella del Norte, de 1969, y se salió del armario, por decirlo de alguna forma, en 1992, y además fue el primero en casarse en 2012. DC siempre ha sido un poco más retrógrado en ese tipo de cosas, y fue extraño en 1987 el primer personaje homosexual, aunque fue un absoluto desastre, porque era un conjunto de estereotipos, no solo latinos, sino también homosexuales. En 2002, siguiendo con la continuidad de Marvel, en el Green Lantern aparece el tema de la violencia homófoba a través de un amigo del Green Lantern de ese momento. Obsidian, que es hijo de uno de los Green Lanterns, también resulta ser homosexual. René Montoya, que está muy conectada a Batwoman, de la que hablaremos, también es homosexual. Y luego tenemos a la propia Batwoman, que en un inicio no lo era, y a Catwoman o Selina Kyle, que no solo es homosexual, sino que es bisexual. Y por eso en los años 50-60 se eliminó de toda la compañía Batman. En Watchmen sí que es bastante relevante, ya que no solo hay uno, sino que hay tres personajes homosexuales. Lo que pasa es que aparecen al principio de la obra, son los correspondientes a los Minutemen, Justicia Encapuchada, Capitán Metrópolis y Silueta, siendo los dos primeros pareja entre ellos, además. Y finalmente, en Vértigo, en los años 80 y 90 hubo una apertura absoluta al colectivo gay, y aparecen numerosas obras de autores que incluyen personajes homosexuales. En The Sandman, de Neil Gaiman, aparece no solo un elfo homosexual, Huracán, sino una pareja de lesbianas y incluso una transexual. John Constantine también anda yendo de un lado a otro, es bisexual. Enigma de Peter Gilligan también es homosexual, o en Los Invisibles de Grant Morrison podemos encontrar no solo personajes homosexuales, sino temas acerca de la identidad y la sexualidad. Sin embargo, nos vamos a centrar en tres personajes: en Batwoman de DC, en Silueta de Watchmen y en Mística de X-Men de Marvel. En cuanto a Batwoman, su primera aparición es en Detective Comics el número 133 en el año 56. Los autores fueron Moldoff y Bosquin, pero ya en 1964 desapareció o la hizo desaparecer Judy Stewart. En 2006, Verruca la recupera en 2052 tras la crisis infinita que revuelve todo el mundo Marvel, todo el mundo DC, perdón, y en 2010 por fin Batwoman logra tener un número en solitario. Batwoman, hay que decir que en un principio era heterosexual y estaba tratando de ser una especie como de novia o de enamorada de Batman. Incluso cuidaba a su sobrina Batgirl, que luego más adelante se modificó todo el origen de esta mujer. Lo importante de este personaje es que dentro de la franquicia de Batman hay muchos personajes que comparten el origen de la sensación de pérdida. Todos han perdido a alguien y por lo tanto deciden ser justicieros. En Batwoman no, Batwoman tiene otra ideología y otro trasfondo, no decide ser superheroína por una pérdida, sino por otros motivos o por un conjunto de motivos.
Katie Kane, que es el nombre, es lesbiana, ha estado unida a otros personajes, como por ejemplo René Montoya, que también hemos hablado de ella. Y la publicación de las aventuras de Batwoman ha sido bastante peculiar desde su creación, ya que en un inicio lo acoge Rex Ruka en los 52, aparecen otras obras, La Biblia del Crimen, en Crisis Final, Revelaciones, y el problema está en que llegamos a 2010, crean el número 1 de Batwoman y toda la serie que le siguió, y llega un momento a partir del 5º libro en el que deciden que se casen la que veremos que es su novia en ese momento, Maggie Sawyer, y ella, y DC se echa para atrás en el momento en el que se encuentran todo el problema de los matrimonios homosexuales en Estados Unidos, se echa para atrás y acaban con ese matrimonio de una forma trágica, no se llega a producir siquiera. Madre mía, pues voy a dejarlo un poco. Bueno, mencionaré muy rápido. Silueta, lo tenéis ahí, la primera aparición, donde se encuentran, y simplemente decir que si por un lado en Batwoman es importante el hecho de que sea lesbiana, ya que le produce el tener que luchar, en Silueta no es tan importante, es solo una parte del personaje, aunque sí que es la que lleva a que la asesinen. Y por otro lado, Mística se reveló su bisexualidad muy tarde, es decir, en 1965, creo que era en 1996 o algo así, y el lesbianismo no es tan importante, es mucho más importante el hecho de que tenga una crisis de identidad. Voy a poner solo alguna de las imágenes, por ejemplo, en Batwoman. Bueno, voy a poner aquí, aparece primero y no aparece. Por ejemplo, tenemos la relación simplemente de pareja que se observa de una forma normal. ¿Cómo podría tener relación una pareja cualquiera en un cómic? Cosa que no se ve con los personajes femeninos. Novias que ha podido tener anteriores, por ejemplo. En el caso de Silueta, aparece en los diálogos de los otros personajes. ¿Crees que a aquellos chavales les importaba que fuera lesbiana? O incluso también aparece específicamente, no solo a través de los diálogos, sino también a través de relaciones que tienen con las mujeres, ahí las vemos de la mano, por ejemplo, o en artículos de periódicos. En el caso de Mística, sabemos que es una metamorfa, es decir, se puede cambiar de género, se puede cambiar de aspecto, entonces durante mucho tiempo, para poder llevar a cabo la relación con novia, podemos decir, destino, se convierte en un hombre que se llama, porque lo tengo aquí, era así, Raven Darkon, ¿vale? Entonces, para lograr estar con esta mujer, se transmuta en hombre. Para terminar, como conclusiones, simplemente decir rápidamente que la mujer no ha tenido una especial relevancia o una individualidad hasta hace pocos años, y que la orientación sexual no se ha mostrado fuera de un empleo connotativo en el cómic hasta una época reciente. Sin embargo, sí que el lesbianismo ha aparecido a lo largo de la etapa de los cómics, en las que pone Dolores, por ejemplo. La orientación sexual no constituye parte importante de la construcción de algunos personajes, aunque en la mayoría de los casos solo es una característica más. Por tanto, ¿podemos decir que el hecho de que los personajes femeninos sean lesbianas es relevante? No, no lo es, más allá de la intención de reflejar una realidad. No se trata de agradar a los lectores, sino de mostrar que un Capitán América negro, una Batwoman homosexual o un Thor mujer no afecta a quienes son, sino a su modo de interactuar con el mundo que les rodea. Y para terminar, simplemente decir que la orientación sexual de los personajes tendrá tanta relevancia como lo que queramos otorgarle. Y para ello una cita de la actual serie que hay de la Netflix, Luke Cage. El actor le preguntaron ¿y por qué lleva capucha? Y dijo, ya es hora de mostrar que un negro con capucha no tiene por qué ser peligroso. Pues lo mismo con las lesbianas. No tenemos que demostrar que el hecho de que sea una mujer no tiene por qué ser lo más importante de toda la historia. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre
segunda parte de la